¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ya estamos una vez más en nuestro programa de Equilibrar tus emociones, en una emisión más. Y bueno, hoy en nuestra terapia, nuestro programa de Equilibrar tus emociones, tenemos un tema muy profundo y además importante para muchas personas, porque definitivamente es necesario revisarlo, ya que este problema a muchas personas aqueja a nivel mundial y es el tema de la procrastinación o postergación o desidia o dejar las cosas para después. Bueno, vamos a poder observar primero que nada lo que representa la procrastinación o la postergación. Primero que nada, la definición de postergar dice eh, es que dejamos tareas importantes para después por culpa de distracciones o actividades que son irrelevantes. Ajá. Por ejemplo, no sé, ¿te ha pasado que tienes que entregar un trabajo que es importante y de repente digredes o disertas y dejas a un lado lo importante que tienes que hacer y te pones a hacer algo que es totalmente contrario o que no tiene nada que ver, que no es nada congruente a la hora de poderlo hacer? Yo pienso que a todos nos ha pasado y por lo tanto, pues es muy importante tener esa claridad precisamente para poderlo cambiar. La procrastinación evitativa es que por medio de temas distractores tenemos una falta de enfoque. A veces también es el tema de la indecisión. A veces somos muy indecisos. Por eso se le llama desidia. La postergación es algo que va de la mano, aunque no es lo mismo que la procrastinación. Es algo muy parecido porque decimos, bueno, pues mañana lo hago. Otro día lo pago. Otro día voy. Otro día, ¿me explico? Y el otro día nunca llega. O sea, realmente ese es uno de los temas importantes de los cuales todos debemos considerar en nuestras vidas, porque definitivamente es algo que nos afecta de formas significativas y no nos deja ser. La procrastinación tiene consecuencias sumamente graves. Y yo en lo personal creo que es importante que estemos conscientes de esto que estamos diciendo porque ese tema de la procrastinación definitivamente, pues, no nos ayuda o no nos permite sentirnos de alguna manera realizados o no nos permite sentirnos de alguna manera plenos. Entonces, si tú estás viendo esta terapia, si tú estás tomando esta terapia, es precisamente porque necesitas cambiar, porque ya estás harta o estás harto de procrastinar, de dejar para después. Hay muchas personas a las cuales podríamos hacerles la pregunta profunda en su vida, ¿por qué has procrastinado tanto tu vida? ¿Por qué no has hecho nada de tu vida? ¿Por qué no has terminado una carrera, por ejemplo, una carrera universitaria? ¿O por qué no has logrado tener ese estatus que tú deseas? ¿O por qué no has conseguido lo que tú quieres? ¿O por qué no has, me explico? ¿Por qué no te has casado? ¿O por qué no has tenido hijos? ¿O por qué no te has hecho de una casa propia? ¿Me explico? ¿O por qué no has pagado muchas cuentas que tienes ahí? ¿Me explico? A todas las personas nos pasa. Por lo tanto, es importante revisar de dónde viene la procrastinación y evitar que ésta se dé en nuestras vidas porque, como lo vuelvo a repetir, es algo muy negativo. Es decir, podríamos verlo desde el enfoque en el cual tal vez le pusimos pausa a nuestras vidas. Y eso definitivamente es, como lo decíamos, muy negativo, es muy tóxico porque realmente no nos permite ser. O sea, podríamos decir, bueno, ¿cuál fue la poderosísima razón por la que le puse pausa a mi vida? ¿O cuál fue la poderosísima razón por la que no terminé las cosas que empecé? ¿O porque no concluí mis sueños? ¿Me explicó? ¿Cuál fue esa razón tan grande para que no lo hiciera? Y vamos a poder observar que en la mayoría de los casos no es otra cosa más que un tema emocional. Definitivamente. Es algo muy desafortunado, es algo muy triste, pero definitivamente tiene mucho que ver con lo que estamos explicando en estos momentos. Entonces yo pienso que es bueno que todos en estos momentos que estamos haciendo esta terapia podamos comprender cuál es el origen de la procrastinación. Pero vamos por más. Aquí hay algunas causas psicológicas, puede ser el miedo al fracaso, por ejemplo, el perfeccionismo, la falta de motivación, definitivamente.
Hay señales comunes como lo haré mañana, excusas repetidas, priorizar tareas triviales, ¿verdad? Es como posponer nuestro éxito. Yo le ataño también a que puede ser no solamente un perfeccionismo, por ejemplo, o un miedo al fracaso, sino también puede ser un gran no merecer, porque nosotros los seres humanos tenemos en la vida en función de cuánto sentimos o creemos merecer, en función de cuánto sentimos o creemos que merecemos como personas. Entonces, ahora me gustaría mucho que nosotros valoráramos ese punto del cual estamos hablando en estos momentos para poder, como lo decíamos, valorar esa situación. O sea, cuánto creo que yo merezco como persona como para sabotearme de esa manera, porque no lo podríamos llamar de otra forma. Al final es un autosabotaje. El hecho de la procrastinación es un autosabotaje, es decir, que yo mismo me meto el pie, que yo mismo o yo misma, según sea el caso, no estoy sintiendo que merezco lo que realmente merezco o lo que realmente creo merecer, ¿me explico? Aunque yo racionalmente pueda decir, yo merezco mucho, probablemente no, probablemente es una falacia, probablemente es una situación en la cual pienso o creo, ¿sí? Yo me he creado como una especie de filtro externo, filtro inmediato, en donde pienso que lo merezco todo, porque cuando tú le preguntas a una persona normalmente, le preguntas, ¿cuánto crees que mereces? La mayoría va a contestar, no, pues yo me merezco lo mejor, yo, casi casi te dicen yo nací para lo mejor, pero la realidad de esa persona no es congruente con lo que su creencia aparentemente tiene, porque dices, "Oh, bueno, a ver, si tú naciste para lo mejor, pues no lo veo manifestado en tu vida porque estás casada o estás casado con una persona que te hace la vida imposible. O porque veo que estás en un ambiente muy negativo, o porque veo que tú sufres porque tú quieres, porque tú has creado tu propio sufrimiento, porque no has generado lo correcto para ti. Entonces, eso que la persona dice no es congruente con su realidad. Entonces, ahí hay otro problema con el tema de la procrastinación. Si tenemos un tema de procrastinación, también deberíamos valorar el hecho de ser congruentes. Una de las fuerzas del ser humano es esa, es la congruencia. La congruencia es que pienso lo mismo que digo, que siento y que hago. Entonces, si yo no tengo esa congruencia, lógicamente es muy fácil que pueda caer en el problema de la procrastinación. Entonces, para que no procrastine, también es importante observar que muy probablemente, y esto lo pueden anotar si están tomando esta terapia, podemos anotarlo, que muy probablemente necesito empezar a ser congruente en palabra, pensamiento, acción y sentimiento. O sea, que realmente pueda decir lo mismo que pienso y actuar en consecuencia de eso y sentir lo mismo. Entonces eso nos va a dar como seres humanos una fuerza emocional y una fuerza espiritual bastante profunda. Si yo no tengo esa congruencia, lógicamente, pues nunca voy a alcanzar mis metas, ¿no? Es como la persona, por ejemplo, que dice que se va a comprar su auto y que su auto y todo el tiempo piensa en el auto, pero todo el dinero que gana lo gasta en cerveza, o todo el dinero que gana lo gasta en regalos por los demás, o todo el dinero que gana lo gasta en cosas banales o fútiles, que obviamente no es en congruencia de lo que realmente desea, ¿me explicó? Entonces, por lo tanto, primer punto, creo que debemos analizarnos a nosotros mismos, que si somos procrastinadores es porque muy probablemente valoramos algo diferente a lo que nosotros realmente hacemos. Ajá. Valorar algo diferente a lo que nosotros realmente hacemos es una incongruencia muy grande y por lo tanto eso nos va a hacer caer en la procrastinación de manera muy fácil. Es decir, si tú dices que quieres ganar mucho dinero, pero no trabajas lo suficiente para generarlo y te la pasas viendo series en ya sabes qué plataforma, o si te la pasas jugando videojuegos en ya sabes qué tipo de videojuegos hoy por hoy, lógicamente tú estás valorando algo diferente a lo que realmente quieres. Es decir, valorar significa aquello a lo que tú le dedicas tiempo, a lo que tú le dedicas emociones, a lo que tú le dedicas tus pensamientos. Entonces tú estás valorando algo, pero no va en congruencia de lo que tú quieres. Y muchas personas, de manera muy infantil,
tal vez con una pataleta en el momento dicen, pero ¿por qué no logro lo que quiero? Claro, porque no eres congruente primordialmente. Entonces vamos a notar como parte de nuestra terapia el empezar a ser congruentes con nosotros mismos. Cuesta trabajo, pero es necesario. Muchas veces quien nos sabotea en ese problema de no ser congruentes, lógicamente es el niño interior. En terapias anteriores ya hemos hablado del poderío que el niño interior tiene. El niño interior realmente es aquel que debemos trabajar de manera primordial, porque el niño interior muchas personas lo subestiman, pero no comprenden la fuerza y el poder que éste ejerce sobre nosotros, aun cuando aparentemente somos adultos. Por lo tanto, entonces, la terapia que nosotros trabajamos aquí en Equilibrio de las Emociones nos lleva mucho al trabajo profundo del niño interior, precisamente para poder gestionar nuestras emociones y para poder liberar al niño de todos los traumas y de todas las ideas y creencias negativas y también limitantes que nos impiden ser congruentes. Muy bien, vamos a ir con más acerca de este tema. Vamos a observar los mitos que existen acerca del tema de la procrastinación. Que no es solo pereza, implica ansiedad y autosabotaje, como lo hemos mencionado. Consecuencias iniciales, estrés acumulado, culpa, baja productividad y después se convierte en un círculo vicioso. Lo vamos a ver en el segundo bloque. Y entonces también la procrastinación tiene que ver con que una persona está instalada en su zona de confort. La zona de confort, así como la incongruencia, es otro rasgo de la infantilidad, es otro rasgo de la inmadurez no alcanzada en una persona, ¿vale? Perdón, de la no madurez de la madurez no alcanzada en una persona, mejor dicho. Entonces, lógicamente, si nosotros valoramos estos puntos que estoy diciendo, ajá, podríamos decir, bueno, pues sí, o sea, es que la zona de confort es rica. Claro, vamos a explicarlo de esta manera. Los seres humanos estamos forjados por dos esferas. Las dos esferas principales de nuestra vida es la esfera horizontal, que corresponde a la madre, y la esfera vertical, que corresponde al padre. La esfera horizontal, específicamente, que es la madre, tiene que ver con la dulzura y la miel de la infancia, tiene que ver con la zona de confort, tiene que ver con que mamá es subjetiva, mamá es relativa, mamá es... con mamá puede ser incongruente, con mamá no hay horarios establecidos, cuando somos muy pequeños, claro está, cuando vamos creciendo, claro que los hay, pero a eso me refiero. Ajá, cuando somos niños no tenemos como una forma definida. Entonces eso es miel de la infancia, es subjetividad, ¿ok? En cambio, cuando atravesamos la barrera de los 10 años aproximadamente, se supone que el padre viene a verticalizarnos. De esto nos habló Carl Gustav Jung eh, y una de sus alumnas, María Elise, que fue quien habló de la teoría del puera eternus, que en la teoría del puera eternus o del niño eterno, ajá, estamos viendo precisamente que esta situación de la no verticalidad es algo que va en función de la zona de confort y no hay un crecimiento, no hay una madurez, ¿ok? En las tribus antiguas, cabe mencionar, como por ejemplo en los griegos, ellos tenían una fase de su vida llamada el ágoge, donde el niño era arrancado de los brazos de su madre precisamente para ser verticalizado. Y hacían un ritual de la virilidad del niño que no se realizaba en la mujer justo porque estaban centrados en una sociedad machista, una sociedad falocentrista. Sin embargo, la mujer también tiene que entrar en esa verticalidad. Ahora, ya que lo vemos de esa manera, la mujer también tiene que entrar y desarrollar esa verticalidad para madurar. Entonces, en estos tratados que hicieron Carl Gustav Jung y su alumna María Elise, sabemos que el problema del puera eternus es muy grande en los seres humanos, que existen muchos niños eternos. De hecho, por ahí hay un libro muy bueno que recomiendo que se conoce como Los Train Teenagers. El tema de los Train Teenagers es, ya lo he hablado en otros programas, en otras terapias, pero el Train Teenager es alguien que no se casa, que no aterriza hoy un matrimonio como tal, tiene hijos, pero no está con ellos.
y prefiere tener un perro, ¿no? Una pareja, prefiere tener una moto, irse a rodar el fin de semana, tomar con sus amigos y en sus 30, 40, 50 incluso, pues tiene la consola de juegos y se pone a jugar videojuegos en lugar de estar con sus hijos y verticalizarlos, ¿me explico? Entonces, el punto es ese, o sea, el punto no es tanto el cuánto dedico de tiempo a mis hijos, sino cómo lo dedico. Es decir, necesito estar con ellos para verticalizarlos y la verticalidad no tiene que ver con la autoridad per se. Realmente la verticalidad es algo mucho más complejo que eso. Es primordialmente que nosotros como hombres, sobre todo los hombres, debemos poner a nuestros hijos el ejemplo de verticalidad con nuestras propias acciones. Si los hijos lo toman o no, llegará su momento de que puedan realizarlo o autorrealizarse. En caso de no ser así y de que se queden en esa faceta que hablamos del puera eternos, necesitamos revisar los traumas que nos generaron una cristalización en la infancia. ¿Qué es la cristalización en la infancia? Es como si nosotros nos hubiéramos quedado congelados en una fase y que no tuviéramos un avance, que aunque seamos adultos biológicamente hablando, realmente tenemos una forma de pensar igual que un niño. Entonces, lógicamente eso tiene mucho que ver con la procrastinación, porque la procrastinación también es producto de un factor de la inmadurez llamado eclecticismo. El eclecticismo es lo que me conviene, cuando me conviene, dónde me conviene y con quién me conviene. Eso es el eclecticismo. Eclecticismo es como el arte ecléctico lo explica, ¿no? Puedo poner algo barroco, con algo bizantino, con algo mediterráneo, del Renacimiento. Entonces estoy colocando diferentes, es lo que me conviene, donde me conviene y con quién me conviene. Entonces, esa faceta del eclecticismo también es otro de los rasgos que nos habla de un puera eternos, que nos habla de un niño que no ha madurado. La historia de Peter Pan lo explica muy bien. De hecho, ahora ese tema de los teen teenagers realmente en psicología se conoce como el síndrome del Peter Pan. Que el síndrome del Peter Pan no es otra cosa que justo lo que explica la historia de un niño que vive en nunca jamás, es decir, que está en un tiempo sin tiempo, y que ese niño eterno no quiere madurar, que cuando Wendy le canta el matrimonio, él simplemente se asusta y se echa a correr. Dice, no, los niños perdidos me necesitan porque no hay esa madurez. Me explicó, no existe esa madurez y siempre tiene que estar jugando con Garfio. Al final de cuentas, todo esto es una metáfora que habla de nuestros adentros, que habla de lo que realmente nosotros tenemos dentro y de lo que nos muestra que justamente todos tenemos ese niño interior, pero que tarde o temprano ese niño interior tiene que crecer. Si no, el mundo nos come, el mundo nos devora. ¿Qué está pasando hoy por hoy con ese problema del niño interior? Pues que al no madurar, lógicamente, existen otros mecanismos de defensa que lo pueden complementar, digamos que no muy bien, sino más bien muy mal, como el déficit de atención, por ejemplo. Y aquí hablamos de la esfera vertical, que es la esfera del padre, en donde ese déficit de atención se fortalece porque el padre es el que realmente nos ayuda a verticalizarnos, ¿no? Yo les puedo decir que no tuve mucha convivencia con mi madre, pero sí tuve mucha más convivencia con mi padre y esa verticalidad en cierta forma me ayudó mucho más a ser una persona, digamos así, como más concentrada, más centrada, más firme, más tenaz, más constante. ¿Me explico? O sea, eso sí influye en forma significativa. Cuando estamos con el Padre, desarrollamos más fácilmente esa verticalidad y encontramos más fácilmente nuestro propio camino, nuestro propio destino. Pero ¿qué está pasando con la sociedad occidental? Estamos siendo una sociedad donde el padre no está presente como debería de estar. Entonces, lógicamente, eso tiene un peso muy grande en nuestra sociedad porque no entendemos la importancia tan grande que tiene la presencia de un padre en nuestras vidas. Es decir, el padre es esa esfera vertical. El padre representa planes, metas, madurez, compromiso, el no tener miedo. El padre representa la carrera, el padre representa la vocación, el padre representa el éxito, en pocas palabras. Entonces, si no estoy conviviendo con mi padre, pues voy a ser una persona muy horizontal, es decir, muy distraída, muy vaga, que no concreto nada, y por lo tanto, entonces, muy fácilmente eso también
desafortunadamente se va a llevar a la procrastinación. Si la figura paterna no está en mi vida, necesito sanar esa parte de mi vida y necesito integrar a mi padre como parte esencial de mi vida. Muchas personas dirían, buen programa, doctor, porque, ¿qué crees? O buena terapia, doctor, porque, ¿qué crees? A mi padre nunca lo necesité, nunca estuvo, nunca me reconoció. Mi abuelo fue mi padre, mi mamá fue mi padre. Perdóname, error. Perdóname que yo sea a lo mejor tan disonante con lo que voy a decir, si es que espero que no me gane la antipatía de los que están viendo esta terapia, pero el padre es el padre y no es sustituible por nadie. Necesito tomar a mi padre y si ese padre me tocó, necesito perdonarlo e integrarlo en mi vida, porque es parte esencial de mi propio proceso de sanación, de individuación y de bienestar. Muchas personas vienen y dicen, a ver, es que yo odié a mi padre, pero repetí su historia. Y entonces puedo decir, ok, tú odiaste a tu padre y repetiste su historia, pero es por el juicio que tú le tienes. En la Biblia claramente está dicho, no juzgaréis a tu padre y a tu madre. ¿Y por qué se dice así? Porque cuando nosotros juzgamos como personas a nuestros padres, nos condenamos a repetir su historia de ellos. Entonces, en la medida en la que tenemos juicio y resentimiento con nuestros padres, es en la medida en la que nosotros también cometemos los mismos errores. Por lo tanto, el no juzgar es algo muy importante. Nos tenemos que quitarle juicio porque también por ahí podríamos tener un constrictor muy grande de nuestra propia vida y caer fácilmente en la procrastinación, porque probablemente podríamos estar inmersos en una situación en donde al momento de estar poniendo toda nuestra energía y nuestra fuerza valorando un tema de juicio que no resuelvo, de resentimiento que no resuelvo, mi vida está en el mismo bucle y no sale de ahí, y no sale de ahí, y no sale de ahí, y sigo en lo mismo. Es decir, he creado un círculo vicioso del cual no puedo avanzar. Por lo tanto, entonces, el consejo es, necesitamos integrar a nuestro Padre, sobre todo porque el Padre es lo que lleva a término las cosas. El Padre es lo que termina, el Padre es lo que nos lleva a un punto de término y eso nos da el éxito. Vamos a continuar con más acerca de este tema tan profundo, tan importante, que es el tema de la procrastinación. Así es que, por favor, no se vayan. Volvemos después de este corte comercial. Esto es Equilibra tus emociones. En nuestro retiro del perdón, la ciencia del corazón, rompemos todas nuestras ataduras y aprendemos a ver la vida libres de todas las cadenas que antes nos ataban. Ahora tenemos un filtro diferente para ver la vida. En este propedéutico del perdón, la ciencia del corazón, te queremos invitar a que descubras cuáles son los pasos para encontrar ese perdón y puedas renovarte. Puedes venir con tu pareja o con toda tu familia para poder encontrar ese equilibrio que estos propedéuticos prometen a todos. Ven con nosotros, inscríbete ya. Imagina un viaje que no solo te lleva a través de las históricas calles de Europa, sino que también te guía en un viaje interior hacia el descubrimiento y la paz personal. Encuentro contigo mismo es más que un tour, que es una invitación a explorar, sanar y conectar contigo y con tus seres queridos, en algunos de los destinos más emblemáticos del mundo. Desde la vibrante Barcelona hasta la romántica París, pasando por la serenidad de Lucerna y la historia viva de Roma, este viaje de 17 días te llevará por más de 22 ciudades europeas, creando experiencias que alimentarán tu alma. Es una oportunidad única para mejorar la relación con tu pareja, disfrutar de la riqueza de tu propia compañía, o fortalecer los lazos familiares, en un entorno que invita a la reflexión y el crecimiento personal. Incluyendo vuelos, hospedaje, alimentos y guía de turista, este tour asegura una experiencia sin preocupaciones. Pero lo que verdaderamente lo distingue es su enfoque en la sanación y el bienestar emocional, acompañándote de terapias a lo largo de tu viaje. Reservar tu lugar en Encuentro contigo mismo. Redescubre Europa, redescubre tu paz interior. El perdón, la ciencia del corazón. ¿Sabías que el perdón puede ser el acto más poderoso para sanar tu vida? No es solo olvidar, es liberar. Perdonar transforma heridas en lecciones y bloqueos en crecimiento. Es un regalo para tu corazón, donde la paz comienza a florecer. El rencor no castiga a otros, te encierra a ti. Perdonar no significa justificar, es elegir tu libertad emocional. Al soltar el peso del pasado,
Tu corazón encuentra espacio para la paz, el amor y la alegría. ¿Estás listo para soltar y avanzar? El perdón es un puente que conecta el sufrimiento con la sanación. Esta práctica no solo transforma tus emociones, también te reconecta contigo mismo. A través del perdón, construyes un camino hacia una vida más plena, más libre y más auténtica. Es momento de detener el ruido, mirar hacia adentro y abrir tu corazón. ¿Quieres saber más? Síguenos en nuestras redes sociales. Y seguimos con este tema profundo, con este tema motivador, maravilloso, en el cual vamos a entender más a profundidad todo lo que está relacionado con el tema de la procrastinación, que definitivamente es algo que a todos en algún momento nos puede aquejar y que al final, lógicamente, lo que todos los seres humanos necesitamos es encontrar las soluciones asertivas que las estaremos dando parte en este segundo bloque y parte en el tercer bloque. Y bueno, vamos a continuar. En este segundo bloque de esta terapia, que es la terapia de la procrastinación, vamos a poder ver a profundidad en este término qué impacto diario tiene en nosotros este problema. Vamos a observar. Tenemos desorden en horarios, noches sin dormir, incumplimiento de plazos, eh, incumplimiento de esos deadlines que te ponen en la escuela para trabajos escolares, si es que vas en la escuela, o de esos deadlines que tienes para entrega de trabajo, si es que trabajas un management, por ejemplo, si es tu sistema de trabajo, etcétera, etcétera. O sea, creo que ese tipo de efectos negativos tiene. Ahora, en la parte de la productividad, pérdida de horas útiles en actividades no urgentes. Obviamente hay algo llamado productividad versus actividad, es decir, que nosotros, a pesar de que hagamos muchas cosas, no significa que estamos siendo productivos. La pregunta es qué tan productivos somos, porque entre más productivos seamos, nos vamos a dar cuenta que menos procrastinadores vamos a ser. Y aún así, aunque nos estemos enfocando en nuestro trabajo o en nuestro negocio, podemos decir, bueno, sí, soy productivo en mi trabajo, en mi negocio, pero, y ahí vienen los peros, ¿verdad? Sí, he dejado pendientes otras cosas, otros documentos que arreglar, o algún estudio que me quedó pendiente, o lo que tú quieras. A lo mejor hasta, hasta, hasta ese tipo de situaciones en las que puedo decir, bueno, dejé pendiente también el hecho de poderle decir a esa exnovia o ese exnovio, ¿sabes qué, bro? Gracias, ya todo vamos a cerrarlo aquí y no he cerrado correctamente. Y todo eso en algún momento me va a causar un grave problema porque no he tenido la atención adecuada, no he tenido la forma adecuada o correcta de poder cerrar ciclos. Quiero que estemos muy conscientes de algo. El no cerrar ciclos hace un surco muy profundo en nuestro campo áurico, hace huecos muy fuertes en nosotros. El no cerrar ciclos es algo muy importante y además no solamente eso, sino que también desafortunadamente ese tipo de ciclos no cerrados con extrabajos, con exparejas, con cosas no cerradas, los venimos arrastrando, los venimos cargando y no nos damos cuenta. O sea, realmente sí es algo que nos afecta de manera significativa. O sea, entonces, en estos momentos podríamos decir, bueno, ¿qué es importante? Pues es importante que cerremos nuestros ciclos también, porque el no cerrar nuestros ciclos también nos va a afectar de manera significativa en el hecho de la procrastinación, ya que ese tipo de ciclos no cerrados, desafortunadamente nos van a llevar precisamente a tener ese círculo vicioso de manera más fuerte cada vez, y más fuerte cada vez, y más fuerte cada vez. Debemos tener mucho cuidado con los círculos viciosos porque los círculos viciosos se hacen cada vez más grandes y cada vez más grandes. Entonces, por lo tanto, sí creo fielmente, firmemente, que es de suma importancia cerrar las cosas que se quedaron en el pasado. Vamos a poder ver ahora una lámina que vamos a poner ahora en pantalla. Vamos a observar que existen esa persona que se encuentra como con unos rectángulos frente a sí, ujú, de izquierda a derecha. Y digamos que esa persona dice, bueno, voy a empezar un curso de inglés. Ok, empezaste un curso de inglés, no lo terminaste. Es algo que dejaste a medias.
Luego te vas a encontrar con ese círculo en el piso que es como un vacío, ¿ok? Con una charca, un estancamiento. Luego dices, bueno, voy a empezar ahora un curso de guitarra. Y entonces estás con el curso de guitarra y también la misma cosa, lo dejas a medias. Y luego dices, voy a empezar un curso de cocina porque ahora me voy a dedicar. Antes pensaba ser maestro de inglés, luego pensaba en ser guitarrista y luego pensaba en ser cocinero. Entonces ahora empecé un curso de comida, de gastronomía. Y después también lo dejaste a medias y dejaste un vacío en el piso. Cuando la persona voltea hacia atrás y observa todas las cosas que dejó a medias, ¿cómo crees que se siente? ¿Cuál es el sentimiento que esa persona tiene al ver cuántas cosas dejó atrás? ¿Cuál es el sentimiento que nosotros como seres humanos podemos tener al momento de darnos cuenta todas las cosas que dejamos a medias? Realmente es un sentimiento de mediocridad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo afecta eso a nuestra autoestima como seres humanos? ¿Cómo afecta el hecho de sentirnos mediocres? El hecho de sentirnos que no concretamos nada, que no concluimos nada, que no nos enfocamos en nada, que no desarrollamos nada. Entonces, por lo tanto, también para salir de este bucle de la procrastinación es muy importante trabajar en un autoperdón. Perdonarnos a nosotros mismos es una de las acciones más difíciles, porque de primera instancia tenemos que reconocer lo que hemos hecho mal y en segundo lugar, tenemos que reconocer lo mal que nos sentimos por haber hecho eso. Soy claro. Entonces, lógicamente eso, pues es un tema muy complicado, pero que ahora vamos a ir más profundo. Vamos a poder observar en estos momentos, una vez más, el tema de la lámina, vamos a poder observarla otra vez para que comprendamos algo importante, ¿sí? Bien, observen cómo es el bucle al cual vamos a entrar. Podemos observar que es como un reloj. Imagínense que el reloj tiene las 12, las 3, las 6 y las 9. Al momento en que nosotros vemos las 12, podemos ver que es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es precisamente, quiero lograr lo que me propongo, pero luego a las 3 viene un desafío, ¿sí? Ese desafío que yo estoy observando arriba, entonces a las 3 vemos precisamente que existe una adversidad, ¿sí? Existe un desafío y como no logramos ese desafío, no logramos vencer ese desafío, no logramos ir más allá y concretar, nos viene un desánimo a las 6. Imaginemos el número 6. Nos viene un desánimo que nos hace renunciar y luego en esa renuncia que tenemos, ¿sí? Nos va a llevar al número 9 imaginario. Imaginen el 9 donde dice necesidad. Entonces, en el momento de la necesidad decimos, chispas, no lo hice, necesito encontrar mi vida, ya eché a perder tiempo de mi vida en el inglés, no lo logré, ya eché a perder tiempo de mi vida en la guitarra, no lo logré, ya eché a perder tiempo de mi vida en la gastronomía, no lo logré. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué quiero hacer realmente? ¿Qué voy a lograr realmente en mi vida? Entonces, otro de los puntos de la procrastinación es no sé muchas veces lo que quiero y tampoco sé enfrentar la adversidad o el desánimo. Claro que sí, claro, por supuesto que ahí está. Gracias. ¿Me explico? Entonces, tenemos que valorar esa parte. Si tú estás viendo esta terapia, ya sea que la estés viendo en vivo o que la hayas adquirido, tenemos que estar conscientes de lo que estamos observando aquí. Si necesitas regresar y anotarlo, es muy aconsejable que nosotros mismos podamos dibujar nuestro propio círculo vicioso. Cuando dibujamos nuestro círculo vicioso y anotamos lo que hemos deseado y la adversidad que nos ha derribado y que nos ha llevado a la renunciación y al desánimo, y luego otra vez nos vemos en una necesidad de volver a empezar, nos vamos a dar cuenta específicamente de que ahí hay muchos temas emocionales que tenemos que abordar, que tenemos que terminar de sanar, que tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, como lo hemos mencionado anteriormente, y entonces ahí romper ese bucle, romper ese círculo vicioso, ajá, porque como decíamos, tenemos que valorar que no sabemos manejar la adversidad, que no sabemos manejar tampoco el desánimo y que muchas veces no logramos nuestro objetivo porque no somos congruentes. Pero hay algo más profundo todavía. Aquí hace un momento hablábamos, en el primer bloque hablábamos de que tiene que ver la falta de motivación
Y es totalmente cierto. Vamos a ir para allá. ¿Ok? Sin embargo, esta parte, dentro de los efectos que tiene negativos también, pues es el estancamiento profesional, oportunidades perdidas. Como lo decíamos, círculos viciosos, la procrastinación genera más procrastinación porque es como un sentimiento de fracaso, donde la persona dice, pues el perdido nada tiene que perder, pues ya lo pierdo todo, ¿no? Cancelado, imagínate, ¿no? Es de verdad, es nefasto lo que estoy diciendo, pero es cierto. La persona muchas veces puede caer en ese bucle, desgraciadamente, en donde cae en más procrastinación y más procrastinación, etcétera, etcétera, ¿no? Es como el estudiante que dice, no, pues ya no entregué mis trabajos bien desde un principio, ya no empecé bien, no, pues si repruebo el año, pues ya el año que viene lo haré, ¿me explico? Ahí es donde está ese desánimo, no sé manejar el desánimo, no sé manejar la adversidad, no tengo la fuerza suficiente, es decir, no tengo la verticalidad suficiente. Pero sobre todo, hay algo que se encuentra detrás de mi propio propósito, ¿sí? A las 12 veíamos el propósito, vamos a observarlo de nuevo, vamos a darnos cuenta de algo más profundo todavía. En el momento en el que nosotros estamos viendo ese círculo vicioso, ese bucle del cual yo no puedo salir, la pregunta es, aquí en el otro círculo, que ese es el círculo mágico, la pregunta es, ¿qué mueve mi propósito? Es decir, yo tengo un propósito, pero la pregunta es, ¿qué energía, qué fuerza lo está impulsando? ¿Cuál es la motivación que está impulsando este propósito? Vamos a observar que esa persona intentó estudiar el curso de inglés, intentó estudiar el curso de guitarra, intentó estudiar el curso de gastronomía y nada la terminó. Y probablemente detrás de eso exista un sentimiento muy grande de abandono. Un sentimiento de abandono donde no estuvieron sus padres para aplaudirle a esa persona. Donde no estuvieron sus padres, o sobre todo su padre, para forjarle a esa persona esa verticalidad. Para forjarle a esa persona esa disciplina, esa constancia. Para aplaudirle en su camino. Para decirle, hijo, yo estoy por ti, yo estoy para ti. Probablemente el abandono esté detrás de eso. Probablemente la falta de motivación esté detrás de esto. Probablemente esos sentimientos, esas emociones estén ahí. Probablemente la desvalorización, la comparación, la crítica, el juicio estén detrás de todo eso. En donde mucha gente atrás le dijo, no, tú no vas a ser capaz. No, tú nunca vas a lograr nada. No, tú no, no, olvídate, no, no, eso no es para ti. No, no, tú vas a ser una persona que nunca va a trascender. Eso, todo eso puede estar detrás de lo que estoy mencionando. Y si es así, entonces tengo que enfocarme en ese punto y perdonar. Perdonar que no tuve un padre o una madre que estuvieron ahí para aplaudirme. Perdonar que solamente estuvieron para juzgarme. Perdonar que yo también les di ese poder, que hablaron así de mí, al no concretar mis metas, al no concretar mis sueños. Que por la falta de atención, y fíjense dónde empezó la falta de atención. La falta de atención comenzó cuando me decían, Santiago, levanta esto, ahorita. Santiago, levanta tu cuarto, al rato. Santiago, la tarea, luego. Santiago, saca la basura. ¿Otra vez? Ahí comenzó, y pudo haber comenzado, porque eso no es otra cosa más que una falta de atención. Y entonces si mis padres permitieron que yo tomara ese rol de poder pasivo, en donde decía ahorita, al rato, mañana, luego, después, me he creado una muy mala costumbre, me he creado un ego muy resistente, en el cual, desgraciadamente, caí en la procrastinación. Porque no tuve la disciplina desde un principio, porque no tuve la motivación, porque tuve el abandono, porque tuve la falta de atención y que todo comenzó desde ahí. Y que peor aún, después me volví muy rebelde y me generé hábitos pésimos, como ser una persona, además de procrastinadora, a lo mejor impuntual, o que tengo malos hábitos alimenticios, o que tengo malos hábitos en que no hago ejercicio, o que tengo malos hábitos en muchas cosas. A lo mejor mi problema está ligado a muchas cosas más, pero no me he dado cuenta. Entonces ahora hay un libro maravilloso que se llama Hábitos Atómicos, que recomiendo ampliamente para poder trabajar en estos puntos de los cuales estoy hablando. Y además les recomiendo mucho mi libro del perdón, la ciencia del corazón, en donde precisamente nosotros vamos trabajando con esa situación de perdonar todo el pasado
para que así limpiemos el terreno y volvamos a empezar. Volvamos a construir un hoy diferente. Un hoy en donde hemos perdonado el pasado, en donde hemos roto nuestras cadenas, nuestras ataduras que teníamos y que no nos dejaban avanzar, que dejemos de procrastinar, que dejemos de estar encerrados y que empecemos a conquistar nuestras metas, que empecemos a conquistar todos los obstáculos que teníamos en algún momento y que no nos dejaban avanzar y que ahora realmente podemos hacerlo y que debemos aprender también a depender del amor personal y del amor propio, de la autoestima y no de la opinión de los demás, de, tú no vas a hacer nunca nada, tú nunca puedes, sí, contigo no es posible. ¿Me explico? O sea, tenemos que empezar a trabajar con esa autoestima. Aquí tenemos una terapia de autoestima bastante buena, que si no la tienes todavía, pídela a nosotros porque te voy a ayudar a construir tu autoestima y esta terapia del día de hoy también te ayuda a construir tu autoestima. Te voy a dar más recursos para trabajar más con todo esto. A partir de nuestro tercer bloque, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Si les ha gustado nuestro programa del día de hoy, regálenos un like. Para nosotros es sumamente importante. Incluso un comentario, porque de esa manera nosotros también podemos evaluarnos y ver qué es lo que les gusta, qué es lo que ustedes necesitan. Incluso pueden pedir algún tema que sea de su interés, que esté de moda, que esté en boga y que definitivamente sea tema importante para la terapia. Así es que muchísimas gracias a todos. Hemos llegado al final del segundo bloque. Iremos con el tercer bloque. Si tú estás adquiriendo esta terapia, entonces te voy a compartir el tercer bloque para que tengas un cierre y rompas la procrastinación de una buena vez. ¿Vale? Voy con una enseñanza muy grande, una tranquilidad y una paz que no me hubiera imaginado. Muy contenta de este retiro. Esto fue maravilloso. Te va a cambiar la vida completamente. Llenadora. La verdad es una experiencia increíble porque te liberas de todo lo que traes cargando. Estoy contento de haber participado en este retiro. Y me voy bastante ligera. Pues nunca había tenido una experiencia tan bella. La equinoterapia me dio mucha claridad en lo que vengo a trabajar conmigo y me encantó. Bueno, este es el tercer bloque de nuestra terapia de equilibrio de tus emociones. Y tú que estás viendo este bloque, quiere decir que adquiriste esta terapia y que este tercer bloque trae las soluciones definitivas para trabajar con la procrastinación y romperlas. La primera solución es que puedas leer el libro de los hábitos atómicos, que ese libro no es mío, lógicamente, pero creo que te puede servir mucho porque justamente tienes que empezar a generarte hábitos.
Por otro lado, pídeme algo llamado sistema de evaluación conductual. Ese sistema sí es algo mío, es algo de aquí, nosotros de Equilibrar tus Emociones, que si no quieres leer el libro, puedes trabajar solamente con ese ejercicio, que ese ejercicio quiero ser claro que yo lo hice hace mucho tiempo, antes de que salieran Hábitos Atómicos. De hecho tengo ya muchos años con ese ejercicio llamado sistema de evaluación conductual. El sistema de evaluación conductual es que te crees o te generes un calendario, que de hecho aquí te voy a dejar la muestra del calendario para que lo veas. Pero el calendario vas a poner precisamente en cada mes 5 cosas o 5 actividades que tú sabes que procrastinas y que puedes comenzar a hacer. Es decir, por ejemplo, puedes poner 10 minutos de ejercicio, tal vez no todos los días, puede ser cada tercer día, y es algo correcto. Entonces el día que lo haces, lo palomeas, y entonces tu autoestima va a empezar a generar algo bueno para ti. Otra de las actividades puede ser tener un ahorro, por ejemplo, o tener más cuidado personal con tu alimentación, o tener mejor forma de expresarte con los demás, o tomar tu terapia semanal. ¿Me explico? O sea, como que puedes ir implementando 5 cosas, al menos 5 cosas, que es con los hábitos que puedes empezar a trabajar precisamente para que puedas generarlos en tu vida, los puedas integrar y así romper este bucle de la procrastinación. Bien, ahora que ves la lámina, puedes ponerle pausa a la terapia para que tú puedas ver a profundidad lo que es la lámina, y así de esa manera puedas copiar, o incluso me la puedes pedir, nos la puedes pedir a mí o a mi equipo, para que tú la puedas imprimir y la puedas realizar en un calendario. De esa manera cada mes vas a ir observando tus avances. ¿Cuál es la ventaja de tener avances en la vida? Pues que la vida de alguna manera es un crecimiento, ¿de acuerdo? Entonces la naturaleza de la vida es la misma naturaleza del universo, es decir, la expansión, la evolución. Los sistemas planetarios se crean a través de esa misma evolución. Entonces, por lo tanto, es muy importante que puedas observarlos y puedas empezar a valorarte y a contemplarte como una persona que en su vida avanza, ¿de acuerdo? Que en su vida logra sus objetivos. Entonces, por eso te recomiendo de forma considerable que te enfoques precisamente en el tema de alcanzar tus metas, porque eso te va a dar mucha tranquilidad y mucho bienestar, ¿vale? Enfócate en alcanzar tus metas. Si trabajas para alguien, pues enfócate en trabajar en las metas que vas a alcanzar, y eso te va a hacer sentir bien. Tú vendes tus servicios para una persona, entonces por lo tanto hazlo. Si son tus propias metas, también enfócate. Si llevas ambas, pues enfócate en las dos, para que de esa manera puedas fluir en armonía con todo, ¿sí? Si tienes otras áreas, como por ejemplo el tema de la pareja, el tema de los hijos, ponte metas, aunque sea una sola meta, pero cúmplela. Que se vea que has cumplido y que has integrado cada vez. ¿Cómo se construye la autoestima? La autoestima se construye efectivamente a través de lograr metas. Entre más metas acumules en tu vida, más éxitos, más logros, tu autoestima va a crecer. Por lo tanto, en el menor tiempo que te des cuenta, vas a poder lograr vencer esa procrastinación y te vas a convertir en una persona de acción, en una persona proactiva, en una persona objetiva, que vas a lograr un montón de cosas y que al final eso te va a traer cosas muy redituables. Otro de los puntos que debes de trabajar es que debes concentrar tu tiempo en ser lógicamente proactivo, es decir, que seas más bien productivo, es decir, que lo que tú hagas siempre debe generar una productividad para que tengas en esa productividad algo, que hayas producido algo, que hayas generado algo, y de esa manera puedas valorar mucho más tus logros, ¿vale? El tercer caso es que puedas tú trabajar en el tema de la congruencia. Debes de anotar en una lista, vamos a tomar ahorita un lápiz y un papel, en donde vas a poner algo en grande, o lo puedes imprimir incluso y ponerlo en tu cuarto, que diga, debo ser congruente. Además de tu plan mensual, que esas son técnicas de terapia cognitivo-conductual, es decir, si existen, si están comprobadas, funcionan bastante bien. No es una tontería, no es un juego de niños, no, es algo muy real. Vas a escribir lo siguiente: soy una persona congruente. Todos los días lo vas a decir y lo vas a llevar a cabo. Es decir, pienso lo mismo que digo, lo mismo que siento y lo mismo que hago, ¿vale? Entonces, por lo tanto, eso debe de estar enfocado en los deseos que tú ya aterrizaste en tu plan mensual de logros, es decir, de todo lo que tú vas a ir llevando a cabo
cada día para que lo logres, ¿me explico? Y por lo tanto tienes que ser congruente con ese tipo de cosas. Ahora bien, el cuarto paso, tú puedes decir, yo estoy diciendo todo esto muy rápido, pero por favor ve llevando paso a paso y ve poniendo pausa en donde necesites poner pausa para que realices todos los ejercicios que yo en este momento te estoy guiando, ¿de acuerdo? Porque eso yo no lo puedo hacer por ti, ni nadie lo puede hacer por ti, pero si tú lo haces, si te llevas a cabo estos consejos, te darás cuenta que vas a reducir tu procrastinación en sumo grado de forma casi inmediata, ¿vale? El siguiente punto es entrar en la parte emocional. Vamos a la parte emocional. En la parte emocional, en este momento en una libreta vas a anotar las cosas que tú, digamos que tú eres como este muñequito que está aquí, y que tú como este muñequito o esta muñequita, como lo quieras ver si eres mujer, puedas observar todas las cosas que tú dejaste a medias. Por ejemplo, el curso de, como dijimos en el segundo bloque, el curso de guitarra, el curso de inglés, el curso de cocina, el curso de tejido, la danza, no sé, a lo mejor una carrera que tomaste de una carrera de diseño, o una carrera de arquitectura, o una carrera de psicología incluso, o una carrera bancaria, o lo que tú quieras, una carrera de lo que tú quieras. Entonces puedes decir, ok, vale, estuve estudiando este tiempo, y luego me vino un vacío emocional, lo acepto con amor, lo vas diciendo en tu interior. Lamento mucho no haberlo terminado, yo pensé que era lo mío, la verdad es que me di cuenta que no, era lo que yo realmente necesitaba, o me di cuenta que sí era lo que necesitaba, pero yo mismo no lo terminé, o no hice el esfuerzo suficiente para tener dinero. Lo que tienes que hacer es reconocer mucho, que no te victimices, que no te justifiques. Pudieron haber factores externos, sí, que te truncaran esta situación, pero no significa específicamente que tú tuvieras esta situación, ¿me explico? O sea, es decir, creo que lo más importante que debes de ver, que lo más importante que debes de reconocer, es que todas estas cosas que tú dejaste a medias, efectivamente, explícitamente, son las cosas por las cuales te tienes que perdonar. Y por lo tanto ahora te estoy explicando cuál es el proceso específico para hacerlo. Entonces tú le dices a ese algo, que no es una locura, es otro ejercicio cognitivo-conductual, que te conecta con la emoción, le dices, lamento mucho haberte dejado a medias por esta razón, etcétera, etcétera. Si te viene un suspiro, déjalo salir. Si te viene una lágrima, igual exprésala. Si te viene lo que te venga, deja que salga. Y dile, voy a cerrar este ciclo contigo. ¿Cómo puedes cerrar ese ciclo? Bueno, es muy sencillo. El ciclo se cierra trabajando en la parte del perdón. Si necesitas trabajar en la parte del perdón de manera más profunda, te recomiendo mucho o que veas nuestras terapias del perdón que tenemos en nuestro canal y que también son privadas, pídelas, o que también veas algunas que son gratuitas, donde explico cómo es el proceso del perdón. Tenemos un programa con Raquel Vigorra, que es una actriz famosa, donde hablamos precisamente de los pasos del perdón. Y por el otro lado, lo que necesitas es perdonar. Si necesitas profundizar mucho más, entonces te invito a mi retiro del perdón, la ciencia del corazón, para que comprendas la esencia del perdón y trabajes en ese perdón. Si crees que lo puedes perdonar desde ahora, adelante, no hay ningún problema. Entonces vas con el siguiente punto y también le dices lo mismo, como si lo miraras. De hecho, en este momento te puedes poner de pie y mirar cosas. A lo mejor puedes hacer unas tarjetas en el piso que tienen escritas las cosas que tú dejaste a medias, mirarlas, te paras en ese algo, como está aquí el muñeco, lo miras y lo dices, discúlpame, perdóname, o me perdono a mí, porque de verdad cometí un error al dejar esto a medias, esto no me ha dejado avanzar, todavía me mantengo en este duelo y me dejó un vacío emocional muy grande, y dejas que salga. Así tienes que hacerlo con cada cosa que tú hayas pasado, que tú hayas vivido, hasta que termines. Cuando termines, aquí vas a pausar el vídeo, porque lo que quiero es que cuando tú termines, hagas un ejercicio más. Cuando hayas terminado, vamos a hacer el siguiente paso. Pausa desde aquí para continuar. Bien, ahora que has terminado todos los puntos, no importa si fueron 20 o si fueron 30, todas las cosas que tú tuviste emocionalmente, vas a notar
que tienes una ligereza muy grande, que tienes algo como que te quitaste un peso muy grande de encima y que al final probablemente algunas cosas las puedas retomar y probablemente algunas cosas las dejes para ir para siempre. Sin embargo, en este momento sí quiero que estés consciente de que cuando te coloques de este lado, es decir, viendo hacia el pasado, que vas a poder ver hacia el pasado, vas a poder percibir en este momento justo las cosas con otro foco, ¿sí? Diferente, y observar, decir, pues sí, me sentí mediocre por observar todas las cosas que dejé a medias. Sí fue un sentimiento duro, sí fue un sentimiento complicado para mí, pero lo acepto y lo reconozco. Voy a afrontarlo como es. Me sentí mediocre, pero hoy que estoy de este lado, hoy que estoy cerrando mis ciclos, hoy que estoy afrontándome a mí mismo o a mí misma, hoy me doy la oportunidad de ver todas esas cosas y pedirme perdón a mí. Pedirme perdón a mí, te vas a colocar frente a un espejo. Imagínate que yo soy tú y que estoy viendo un espejo en este momento. También lo puedes hacer con la terapia de la mano, el ejercicio de la mano, se llama mano cataléptica. Puedes colocarla así, agitas tu mano como si tu mano no fuera tuya y la agitas de una manera en que vas a sentir como si ya no fuera tu mano. Y al momento de verla vas a imaginar que te estás mirando a ti en un espejo o que estás mirando tu rostro y que te dices a ese yo del pasado, le vas a decir, de verdad, me siento muy enojado, muy frustrado contigo porque dejaste un montón de cosas a medias y eso me retrasó mi proceso de vida, me hizo mucho daño en muchas situaciones y vamos a trabajar con los anhelos frustrados, los hubieras. Si yo hubiera hecho ese curso de inglés, yo sería diferente ahora. Si yo hubiera hecho ese curso de guitarra, sería diferente ahora. Si yo hubiera hecho ese curso de cocina, sería diferente ahora por esto y esto y esto. Hubiera ganado tanto y me hubiera ido a ese viaje que siempre quise, o me hubiera comprado ese carro que siempre quise, o etcétera. Lo que sea, deja que salga el reproche que puedas tener contigo misma o contigo mismo. De esa manera entonces puedo generar un sentimiento de más tranquilidad cuando yo me desahogo de mí. Y por lo tanto al final me toca generar el perdón. Si ya sabes utilizar la técnica del perdón, utilízala, que la explico muy bien en las terapias del perdón, precisamente para que sepas cómo se lleva a cabo ese ritual de psicomagia y puedas trabajar en el perdón profundamente. Una vez que te has perdonado, entonces, mirándote al espejo una vez más, te dices a ti mismo, ahora me comprometo profundamente a terminar todo lo que empiezo. Y entonces ahora empiezas a aplicar los ejercicios que te estoy compartiendo. Recuérdalo, tu calendario mensual, que en el calendario mensual seas una persona constante. Tu hoja donde dices que eres congruente en pensamiento, palabra, acción y sentimiento. Porque todo eso te va a llevar realmente a la cura y a la resolución de este problema. Y además, también quiero decirte que si a pesar de esto que estamos explicando en estos momentos, no lograste esto, se te está dificultando, quiere decir que entonces el niño interior te está saboteando de forma significativa y por lo tanto necesitas primero una terapia más profunda del niño interior y sobre todo que tenga que ver con el abandono, porque una persona que abandona sus sueños es una persona que fue abandonada, entonces esa persona no puede dar lo que no tiene, es decir, no puede tener una presencia en su propia vida porque fue abandonada y siente que no merece que las personas estén ahí para ella y que siente por lo tanto que no merece, que debe de lograr sus metas, ¿me explico? Entonces si tienes un tema de abandono, estamos hablando de un trauma mucho más severo, por lo tanto, si llegaste hasta este punto de la terapia y sientes que no estás completo, quiere decir que lo que necesitas es trabajar con el trauma de abandono. Entonces, por lo tanto, pídenos por favor la terapia de abandono para que puedas llevar a cabo esa sanación del abandono y que observes quiénes te abandonaron. Pídenos el test de abandono para que tú puedas contestarlo, que es parte de tu terapia, y después regresas a esta terapia que es bastante buena, que si ya avanzaste hasta aquí, esto no lo pierdes, siempre y cuando no dejes pasar mucho tiempo y siempre y cuando no dejes que sigas acumulando fracasos, porque el hecho de acumular estos fracasos te hace mucho daño a ti. Entonces, por lo tanto, lo que tienes que acumular en la vida son éxitos, son logros, son metas, para que puedas sentirte bien contigo mismo o contigo mismo. O sea, que trabajes para ti, o sea, que trabajes para alguien más, pero tengas tus propias metas. Entonces, siempre es bueno, es importante que cumplamos con nuestras propias metas o cumplamos con las metas con los demás, para que de esa manera no nos sintamos que estamos incompletos o que nos sentimos culpables, porque el sentimiento de culpa también te priva. Es decir, el sentimiento de culpa te lleva a un autocastigo
que el peor autocastigo del ser humano es el no merecimiento y la exclusión. Son los dos autocastigos más fuertes, no merecimiento y exclusión, porque ese tipo de cosas incluso son peligrosas porque te pueden llevar a la muerte. Entonces, por lo tanto, es importante tener en cuenta lo que estamos mencionando en estos momentos justo para que lo podamos trabajar. ¿De acuerdo? También es importante que te deshagas de culpas, por eso es el tema del perdón. Por eso es el tema de buscar y de encontrar el perdón acerca de lo que estamos mencionando en estos momentos. ¿De acuerdo? Bueno, pues este ha sido el tercer bloque. Es un honor para mí poderte apoyar y seguimos con más aquí en nuestro canal, Equilibrio de las Emociones. Te deseo paz y equilibrio.